El gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias nos pide, un día sí y otro también, que apoyemos los presupuestos generales del Estado, y nosotros no podemos apoyar los presupuestos del Estado, por lo menos esa es mi opinión, porque, como ha dicho Alberto Herrero, lo que son inversiones en la provincia no contemplan nada interesante, nada importante. Pero los ciudadanos tienen que saber también que el gobierno de Sánchez nos propone una subida de impuestos, de la que ahora hablaré, una subida de impuestos que la pagamos todos los españoles, los turolenses también, los bajo-aragoneses también, los alcañizanos obviamente también. Cuando toda la Unión Europea está bajando impuestos, el gobierno de Sánchez y de Iglesias, socialistas y comunistas, porque así se llaman ellos, propone lo contrario, subirnos los impuestos. Cuando los autónomos facturan cero, el gobierno les sube los impuestos. Los trabajadores se van a ERTES, el gobierno nos sube los impuestos. Las empresas están al borde del cierre, muchas de ellas aguantando como pueden con los ERTES, y el gobierno les sube los impuestos. Y luego nos piden que apoyemos esa subida de impuestos. Eso es imposible. Las familias tienen que saber que el gobierno aprovecha la letra pequeña de los presupuestos para subirnos los seguros, el impuesto de los seguros, a todos los españoles. 32 millones de españoles tienen automóvil y el seguro del automóvil es obligatorio. De esos, 105.000 son de Teruel. En la provincia hay 105.000 vehículos asegurados, que pagan un impuesto del 6%, que los presupuestos contemplan subirlo al 8%. O sea, el transportista, el autónomo, el ciudadano que pierde su empleo, no solo no le ayudo, sino que además le subo los impuestos que van aparejados al seguro. Pero lo mismo pasa con el seguro del hogar. En España hay 18 millones de viviendas aseguradas. En la provincia de Teruel, 70.000. Yo calculo que en el Bajo Aragón serán unas 35.000. Y nos suben los seguros del 6 al 8% para cubrir no los siniestros, sino los impuestos que el gobierno cobra a todo el que hace un seguro. Nos pide que apoyemos los presupuestos y sube el impuesto al diésel. Resulta que dicen que son unos impuestos que gravan a los ricos, y en España hay 17 millones de vehículos diésel que son de los ricos. No, son de la clase media. Y nos suben el impuesto al diésel para recaudar más. En la provincia de Teruel puede que haya cerca de 50.000 vehículos dados de alta. De esos, el 60% son diésel. Pues nos suben 4,6 céntimos, que puede parecer ridículo, pero quiere decir que cada vez que llenemos el depósito pagamos 2,5 euros más. O sea que por tener el coche diésel pago más en el gasoil, pago más en el seguro y a cambio pierdo el empleo. Eso lo tienen que explicar, y como no lo explican ellos, lo hacemos nosotros. Lo mismo pasa con las aportaciones a planes de pensiones. Hay 7 millones de españoles que no son 7 millones de ricos, son 7 millones de personas de clase media, familias de clase media, que tienen miedo a no llegar con la pensión y llevan años y años ahorrando en los planes de pensiones. Solo llega el gobierno y dice: ya no te vas a gravar del IRPF, ahora si quieres seguir haciendo aportaciones de planes de pensiones, solo puedes hacerlo hasta este límite y lo demás a pagar de la renta. O sea, pierdo el empleo, no facturo y además no me permites tampoco que me garantice un complemento a mi pensión futura. Bueno, la cuestión es que al final vemos que todas las medidas que está tomando el gobierno son meterle la mano en el bolsillo a la gran clase media española, que es lo que hacen los socialistas siempre que gobiernan. A cambio, no proponen ningún planteamiento serio. Para ayudar a todos los sectores desfavorecidos les llega el dinero de la Unión Europea, pero ellos aprovechan para subirse el sueldo en el gobierno, o para llenarlo de nuevos asesores, o para repartir subvenciones, como se ha demostrado con la ministra Irene Montero dando subvenciones indiscriminadamente. No podemos, por tanto, apoyar esos presupuestos porque son malos
para los turolenses, que no te hacen obras, pero además te meten la mano en el bolsillo subiendo los impuestos. A ver, obviamente las relaciones del gobierno de Lambán con el gobierno de Sánchez no son ideales, son del mismo partido, pero están siempre dándose codazos, democráticamente, pero dándose codazos. El propio Partido Socialista de Aragón y de Teruel ha dicho públicamente que quiere presentar enmiendas a los presupuestos. Esto lo nunca visto. El propio Partido Socialista de Teruel queriendo enmendar los presupuestos del Partido Socialista de Pedro Sánchez, lo cual indica que no son buenos, Afortunadamente la variante de Alcoriza sigue en funcionamiento, el embalse de Santolea sigue terminando, espero que se termine ya pronto. No han paralizado esas obras, pero no arrancan ningún compromiso serio de hacer los proyectos de la A68, lo mismo que el otro día le pudimos decir a la ministra, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Despoblación, que un año después de haber condenado a Andorra al cierre, no hay plan alternativo. Ha pasado un año, nos reconoció que había pasado un año y que no hay un plan alternativo en este momento. Bueno, pues de todo esto el gobierno Lambán es conocedor y por eso quiere enmendar los presupuestos. Otra cosa es que Pedro Sánchez se lo permita. Nosotros lo intentaremos pactar enmiendas que mejoren las infraestructuras en la provincia, que sabemos que no es de forma inmediata, ¿no? Pero la A68, más allá del tramo Fuentes-El Burgo, que ya proyectó Rajoy y que ahora se ha licitado, el resto tienen que encargarse todos los proyectos, cuando menos hasta las Ventas de Valdealgarza, y seguir avanzando hacia la costa. Pero todos esos hay que garantizar que esos proyectos están redactados en los próximos años. No puede ser que se fíe a que a partir de 2024, porque estamos hablando de poco dinero y sí voluntad política de hacer los proyectos. Es un gasto innecesario que haya 24 ministerios en tiempo de crisis, por ejemplo, porque no son 24 ministros, son 24 ministerios con cientos de personas que están gastando, es decir, que están tirando del presupuesto público. Cuando la economía está en una situación de emergencia, la Unión Europea ha permitido que se aumente el gasto, pero no que se aumente el gasto para colocar gente, no que se aumente el gasto para dar subvenciones a sectores que no son esenciales. La Unión Europea te da dinero para que extiendas los ERTEs hasta donde sea necesario. Te da dinero para que hagas proyectos de inversión que generen riqueza y que promuevan un cambio en la política industrial del país. Y todo eso todavía no lo ha presentado el gobierno. Para eso te da dinero la Unión Europea. Para gasto estructural y gasto corriente, no. Porque luego tendrán que venir los ajustes que, como siempre, luego le tocan al Partido Popular cuando le toca gobernar. Quiero decir, cuando estás gobernando tienes que priorizar el gasto, pero igual que hace una familia que está en una situación complicada o una pequeña empresa. Y lo que tú no puedes decir es, cuando yo le pido a los españoles un esfuerzo, a la vez incrementar el gasto en cosas que son completamente superfluas. Hablaba yo antes del ejemplo de los salarios. En el Congreso y en el Senado, diputados y senadores, por vergüenza torera, se decidió congelar los salarios, no subir el 0,9 como a los funcionarios, que es donde se nos asemeja constantemente. Bueno, pues todo el mundo lo entendió, pero llega el gobierno de Sánchez y dice: no solo tengo el gobierno más grande de Europa y el gobierno más grande de toda la democracia, sino que además me subo el sueldo. Pues hombre, lo menos que podemos hacer la oposición es denunciarlo.